Van a escuchar Cacú capítulo 20, la transferencia de los espíritus, predicado el domingo, 16 de noviembre de 2003, en Lacodro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 20. La transferencia de los espíritus. Esta mañana deseo hablar del tema, la transferencia de los espíritus. Al principio, la transferencia de los espíritus comenzó por los sínodos y los concilios ecuménicos, luego por el sometimiento de la Iglesia al Estado, por los estatutos y reglamento interno, luego por las uniones, federaciones y consejos de las iglesias, y ahora por las convenciones, y aun dejando el púlpito al que no cree punto por punto o que no tiene el mismo espíritu que ustedes, aunque él predique correctamente. La transferencia de los espíritus tiene lugar también en el momento de intercambios o préstamos de trajes, también aliándose a ciertas personas, como lo vemos en 2 de Crónicas 20, versículo 35 al 37, y 2 de Crónicas 18 y 2 de Crónicas 19, versículo 1 al 3. Josafat debe comprender que Dios no quiere que uno se ligue a un incrédulo o idólatra. No tienen el derecho de ir a la velada, convención o reunión de estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas, misiones y ministerios, incluso el conjunto de los branhamistas, es decir, los que siguen todavía el mensaje de William Branham aún en toda su pureza. Porque la consecuencia es la transferencia de los espíritus. No pueden cantar u orar con alguien antes de ponerse de acuerdo sobre el último punto que les diferencia, porque detrás de un branhamista, bautista o cuadrangular, hay tantos demonios como detrás de un católico. ¿Comprenden eso? Detrás de un católico, protestante, evangélico o branhamista, hay tantos demonios como detrás de alguien que sigue la Rosacruz, la francmasonería o el vudú. Cientos de demonios pueden estar detrás de una sola falsedad. La congregación dice, amén. Y nunca se expresen sobre un sueño de estas personas. Nunca se pongan juntos para hacer la menor oración. Si la situación les ha sorprendido, no cierren los ojos o salgan simplemente. La Biblia dice que no tengamos comunión con los demonios. No se dejen halagar por una palabra cualquiera, porque no son hermanos o hermanas en el mismo Jesucristo. No tienen el derecho de llamar a un bautista o adventista o branhamista hermano en Cristo, y no los dejen llamarles así. Son nuestros prójimos y les amamos porque la Biblia dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miramos sus oraciones como encantamientos en el nombre de su Jesucristo, y miramos sus iglesias como los altares de los dioses de Egipto. Y debemos ser estrictos con ellos para evitar toda transferencia de espíritus en nuestras vidas. Y cuando alguien nos llega de estas iglesias, que esté bautizado en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que esté bautizado por inmersión o aspersión, debe ser pura y simplemente bautizado de nuevo. Deben saber que hay dos tendencias sobre la tierra, ellos y nosotros. Y el que no está conmigo, contra mí está. El que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11, versículo 23. Todo lo que ellos están haciendo es brujería, llevando almas en cautividad para el infierno. Lo mismo que quemamos sus Biblias, tratados y otros. Así es como Dios los echará al lago ardiendo de fuego. El Dios de Israel es diferente del Dios de los árabes alrededor de Israel. Y nuestro Dios es diferente del Dios de las iglesias que son alrededor de nosotros. Y sus católicos, bautistas, metodistas y todos los que miran alrededor de nosotros, estos son iraquíes, jordanos, libaneses, sirios, pakistaníes y árabes alrededor de nosotros. Israel es el valle de los profetas y un hijo de Dios sigue un profeta vivo, porque el profeta es la boca de Dios sobre la tierra. La Biblia es el libro de los profetas y un hijo de Dios no puede vivir fuera de un profeta vivo. La congregación dice, amén.
pongan en práctica estas cosas, y digo que estos mismos espíritus que tomaron con ellos en otro tiempo les serán devueltos. Y en el nombre de Jesucristo, así será. Dominen este tema, la transferencia de los espíritus. Quemen estas falsas Biblias, y el diablo sabrá que no tiene parte con ustedes. Que estos hombres sepan que no están en la misma dimensión. Para ustedes que vienen del mensaje del atardecer, hubo branamistas que se imponían las manos en el momento del lavado de los pies, a la medianoche. Eso ya no es posible a causa de la transferencia de los espíritus. Lo mismo pasa con iglesias, congregaciones o gente que oran tomándose las manos o poniendo la mano unos sobre otros. Nunca coloquen en su casa estas supuestas representaciones de Jesucristo, incluso la de Hoffman. Los apóstoles y los discípulos se opusieron a eso. Eusebio también, aquel que escogió los 27 libros del Nuevo Testamento, entre más de 62, se opuso a la figuración de Jesús. En el concilio de Constantinopla en el año 692 fue donde la figuración de Jesús fue autorizada. Si el Señor Jesucristo es Dios, entonces Él puede aparecer bajo varias formas, y tratar de representar al Señor Jesús es una abominación. Los dos discípulos sobre el camino de Emaús no lo reconocieron. En Juan 20 versículos 11 al 16, María Magdalena no lo reconoció. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo se manifestó muchas veces, bajo diversas formas. ¿Cómo pues van a representarle? Tratando de representar al Señor Jesucristo, Dios hará que sea Judas que van a representar y colocar en su casa. Sepárense de lo que es impuro. ¿Ven? De momento no hemos pasado 3 años juntos, pero si yo volviera tras pasar un mes de viaje, ¿no van a reconocerme? ¿Cómo pues 3 días después, a plena luz del día, Simón Pedro, Tomás, Juan, Jacobo y los otros discípulos que estaban pescando no reconocieron al Señor Jesús? Vaya, ¿ven? Y Marcos 16 dice, leamos esto. Y después de estas cosas, apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. ¿Por qué? Porque Él es Dios Todopoderoso. Y ustedes, hijos del diablo, han acabado por darle una cara. Pero tengo la certidumbre que esta supuesta foto de Jesús es más parecida a Judas Iscariote que al Señor Jesús. La congregación dice, amén. Y yo termino con esto. Eviten decir, Dios me dijo, porque si no es Dios, entonces llamaron a Satanás su Dios. Así pues, todos los que les escuchan recibirán este espíritu. Pueden ver revelaciones exactas y claras, y sin embargo estas son del diablo. Y si alguien se dice cristiano, o afirma tener el Espíritu Santo, si rechaza el clamor de medianoche, no tengan miedo de decirle que tiene más bien un espíritu de adivinación según Ezequiel 33, versículo 1 al 9, y sean puros de su sangre en el día del juicio. Y saben que es ventajoso para ustedes predicar el mensaje a sus parientes y amigos, para que no procuren orar con ustedes cuando lleguen a sus casas. Adelántenles, y sean puros de su sangre. Amén. Acaban de escuchar Cacú capítulo 20, la transferencia de los espíritus. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.